¿Te ha pasado que sientes un hormigueo constante en los pies y nadie te explica por qué de verdad? Esa molestia que aparece sin aviso, como si tus extremidades despertaran cada poco, puede hacerte detenerte en medio de la calle o interrumpir tu descanso nocturno. Y tal vez pienses que es algo pasajero, un simple hormigueo más. Pero la verdad es que esa señal puede afectar tu calidad de vida y, en algunos casos, aumentar el riesgo de caídas o lesiones. Hoy vamos a ver a fondo 5 posibles causas que los médicos no suelen explicarte con claridad. Causas que pueden estar detrás de ese cosquilleo en tus pies y que, si las conoces, te permitirán tomar medidas antes de que se conviertan en un problema mayor. No todas las sensaciones de hormigueo son iguales. A veces es un síntoma inofensivo, otras veces es una advertencia de que algo no está funcionando como debería. Durante los próximos minutos descubrirás por qué la mala circulación, la compresión nerviosa, la neuropatía diabética, las deficiencias nutricionales o incluso problemas en la zona lumbar pueden provocar ese hormigueo persistente. Te contaré de qué manera cada una de estas condiciones interfiere con la señal nerviosa y cómo reconocer sus señales de alarma. Antes de continuar, me gustaría saber de ti. ¿Desde qué lugar estás viendo este video y cuántos años tienes? Déjalo en los comentarios, me encantará leerte y saber si estamos en la misma página. Si alguna vez te has preguntado ¿por qué me duermen los pies?, quédate hasta el final. Hay detalles que no te están contando y que pueden marcar la diferencia en tu bienestar diario. Empecemos. La primera causa que vamos a explorar es la mala circulación periférica, un problema que impide que la sangre fluya con normalidad hasta las extremidades y que puede ser la razón de ese hormigueo constante en los pies. Nuestro sistema circulatorio funciona como una red de carreteras. El corazón bombea la sangre por arterias principales y luego esta debe llegar por vías más pequeñas, las arterias y capilares periféricos, hasta los dedos de los pies. Cuando esas vías se estrechan o se obstruyen, el flujo disminuye y las células nerviosas dejan de recibir el oxígeno y los nutrientes que necesitan. El resultado, una sensación de hormigueo, adormecimiento o incluso punzadas que aparecen y desaparecen. ¿Por qué sucede esto? Hay diversos factores de riesgo que pueden dañar las paredes de las arterias y dificultar la circulación periférica. Estilo de vida sedentario. Pasar muchas horas sentado, en la oficina, en el coche, hace que la sangre tarde más en regresar de las piernas al corazón. Esa lentitud favorece la formación de depósitos de grasa en las arterias. Tabaquismo. Fumar daña directamente los vasos sanguíneos y acelera la formación de placas de colesterol en su interior. Con cada cigarrillo, se estrechan las arterias y empeora el flujo. Colesterol alto. Cuando los niveles de colesterol malo, conocido como lipoproteínas de baja densidad, se elevan, las grasas se adhieren a las paredes arteriales, formando lo que llamamos aterosclerosis, que estrecha el paso de la sangre. Síntomas que acompañan al hormigueo. Pies fríos. La falta de circulación provoca una pérdida de temperatura en las extremidades. No es raro que tengas que cubrirte con varias mantas o calentar los calcetines. Cambios en el color de la piel. Desde un ligero enrojecimiento después de caminar, hasta tonos azulados o pardos en los dedos, sobre todo al exponerte al frío. Calambres. La mala irrigación hace que los músculos reciban menos oxígeno y en respuesta se contraen de forma dolorosa. Para ilustrarlo, piensa en María, de 50 años y oficinista en una empresa de transporte. Durante años, pasó más de 8 horas sentada frente al ordenador. Empezó a notar que, al final de la jornada, los pies le picaban y entumecían al caminar hacia el coche. Al principio lo achacó al cansancio, pero con el tiempo se dio cuenta de que tenía los dedos fríos y un leve cambio de color. Visitó a su médico de cabecera, quien detectó un nivel elevado de colesterol y le advirtió sobre la posible obstrucción de las arterias periféricas. ¿Cómo reconocer la señal de alarma? Si el hormigueo en los pies
viene acompañado de pies muy fríos, cambios de color en la piel, dolor al caminar o calambres frecuentes, es momento de prestar atención. No lo dejes pasar pensando que es algo sin importancia. La mala circulación periférica no solo causa molestias, sino que puede avanzar a enfermedad arterial periférica, lo cual aumenta el riesgo de úlceras, infecciones e incluso de heridas que no cicatrizan. ¿Cuándo consultar al médico? Si notas que el hormigueo empeora con la posición de las piernas o después de estar mucho tiempo sentado. Sí, al elevar tus pies, el color cambia drásticamente y luego tarda en volver a la normalidad. Si acompañas el hormigueo de dolor al caminar, fatiga muscular o heridas que tardan en cerrarse. Un diagnóstico temprano, mediante un simple estudio de ultrasonido Doppler o un examen de los niveles de colesterol y glucosa en sangre, puede marcar la diferencia. Con un tratamiento adecuado, cambios en la dieta, ejercicio específico, control de peso y, en algunos casos, medicación, es posible mejorar el flujo sanguíneo, reducir el hormigueo y recuperar la sensación de pies despiertos. La segunda causa que puede provocar ese hormigueo en los pies es la compresión nerviosa, también conocida como síndrome del túnel del tarso. Para entenderlo, imagina que en la parte interna del tobillo existe un canal estrecho, el túnel del tarso, por donde pasa el nervio tibial posterior junto con vasos sanguíneos y tendones. Cuando ese túnel se estrecha, el nervio queda atrapado y empieza a enviar señales de adormecimiento, hormigueo o incluso dolor hacia el pie y los dedos. ¿Cómo se produce esta compresión? Posiciones forzadas o prolongadas, pasar muchas horas con el pie en flexión excesiva, por ejemplo, encajar el tobillo bajo el taburete, cruzar las piernas de modo muy apretado o adoptar posturas prolongadas en cuclillas, puede inflamar los tejidos que rodean el nervio. Calzado inadecuado, zapatos excesivamente ajustados o con tacones altos que fuerzan la curvatura natural del pie, hacen presión dentro del túnel. Edemas y lesiones previas, hinchazón debido a esguinces antiguos, artritis o incluso un golpe suave pueden reducir el espacio y desencadenar la compresión. Síntomas típicos del túnel del tarso. Hormigueo y adormecimiento nocturno. Suelen intensificarse al tumbarse y en posición horizontal, cuando la inflamación presiona más el nervio. Dolor irradiado, una molestia que arranca en el tobillo y baja por la planta del pie hacia los dedos, a veces sintiéndose como corrientes o descargas. Sensación de ardor o calor. La piel puede enrojecerse o sentirse más caliente al tacto debido a la irritación nerviosa y vascular. Hormigueo intermitente. Intensificaciones al levantarse después de estar sentado o al caminar distancias cortas. Para ilustrarlo, recordemos el caso de don Luis, un señor de 73 años que amaba pasear por el parque. Compró unas zapatillas de moda, un poco más pequeñas, para ajustarse al último descuento. Al cabo de unos días, empezó a notar un hormigueo nocturno tan intenso que le despertaba varias veces. Por la mañana, le resultaba difícil apoyar bien el talón, y el dolor le subía por el tobillo cada vez que caminaba. Al principio pensó que era solo una talla mal elegida, pero el malestar persistía incluso cuando descartaba las zapatillas. Pruebas diagnósticas. Para confirmar el diagnóstico de síndrome del túnel del tarso, el especialista suele recomendar exploración física. El médico palpa el interior del tobillo, busca zonas de máxima sensibilidad y realiza maniobras específicas, como el test de Tinel, para provocar una sensación de hormigueo al percutir suavemente el trayecto del nervio. Pruebas de conducción nerviosa. Mediante un electromiograma o un estudio de velocidad de conducción, se mide la rapidez con que el impulso eléctrico recorre el nervio tibial posterior. Una lentitud indica compresión. Ecografía o resonancia magnética. Permiten visualizar el túnel y descartar otras causas, como quistes, tumores o inflamaciones de tendones que puedan apretar el nervio. Tratamiento y alivio. Cambio de calzado. Elegir zapatos con puntera ancha y suela flexible para liberar la zona del túnel. Férulas nocturnas.
dispositivos que mantienen el tobillo en posición neutra durante el sueño, evitando la compresión excesiva. Fisioterapia, masajes descontracturantes, estiramientos suaves y técnicas de movilización neural que liberan el nervio atrapado. Antiinflamatorios, administración puntual de fármacos para reducir la hinchazón de los tejidos. Infiltraciones locales. En casos más graves, se puede inyectar un anestésico o un corticoide para aliviar la presión. En el caso de don Luis, tras ajustar sus zapatos, usar una férula y seguir sesiones de fisioterapia, el hormigueo bajó considerablemente en pocas semanas. Recuperó sus paseos sin dolor y volvió a dormir sin interrupciones. Si reconoces estos síntomas en tus pies o tobillos, especialmente ese hormigueo intenso por la noche, no lo ignores. Una evaluación a tiempo puede evitar la evolución a una compresión más grave y devolverte la tranquilidad de un sueño reparador. La neuropatía diabética es una de las causas más frecuentes y peligrosas de hormigueo en los pies. Ocurre cuando la glucosa elevada en la sangre daña las fibras nerviosas de las extremidades, haciendo que pierdan sensibilidad y provocando esa sensación persistente de adormecimiento o pinchazos. En una persona con diabetes, el exceso de azúcar circulante actúa como elemento tóxico para los nervios. Con el tiempo, las terminaciones nerviosas se degeneran y su capacidad para transmitir las señales táctiles y de temperatura se ve disminuida. Por eso, los pacientes con neuropatía diabética no solo sienten hormigueo, sino que pueden dejar de percibir temperaturas extremas o pequeños objetos sobre la piel, lo que aumenta el riesgo de quemaduras o heridas. Signos de alerta extra. Pérdida de sensibilidad. Llega un momento en que el pie ya no responde a estímulos que antes notabas con facilidad. No sientes el tacto del suelo o el roce de un calcetín. Dolor punzante. A veces el hormigueo evoluciona a un dolor agudo o punzante, especialmente por la noche. Heridas que no curan. La falta de sensibilidad y de riego sanguíneo dificulta la cicatrización. Una simple ampolla o una pequeña grieta en la piel puede infectarse y extenderse sin que el propio paciente lo advierta. Hace algunos años conocí a Ana, una compañera del grupo de caminatas de mi barrio. Llevaba más de 20 años luchando contra la diabetes tipo 2. Al principio apenas percibía un ligero cosquilleo después de las caminatas largas. Con el tiempo, empezó a notar que no sentía el agua al ducharse y que una pequeña herida en el talón tardaba semanas en cerrarse. Cuando llegó al podólogo, el pie ya presentaba signos de infección leve. Fue entonces cuando la derivaron a un endocrinólogo y un neurólogo, quienes confirmaron una neuropatía diabética avanzada. Importancia del control glucémico. Mantener la glucemia en niveles adecuados es el pilar para prevenir o retrasar la neuropatía. Un autocontrol riguroso, con determinaciones de glucosa en ayunas y después de las comidas, ayuda a ajustar dosis de insulina u otros medicamentos. La dieta equilibrada, rica en fibra y con moderación de azúcares simples, refuerza esta estrategia. Además, el seguimiento periódico con el médico de atención primaria y el especialista en diabetes permite detectar complicaciones a tiempo. Examen del pie, prueba de monofilamento para evaluar sensibilidad y medición de la velocidad de conducción nerviosa son estudios que ayudan a evaluar el grado de afectación. Medidas de alivio y prevención. Ejercicio moderado y constante. Caminar o nadar estimula la microcirculación y mejora la salud nerviosa, siempre bajo supervisión. Cuidado diario del pie. Inspeccionar la piel, mantenerla limpia, seca y bien hidratada. Usar calzado cómodo y calcetines de algodón. Suplementos vitamínicos. En algunos casos, se recomiendan vitaminas del complejo B o antioxidantes, siempre tras valoración médica. Tratamientos específicos. Fármacos como antiepilépticos o antidepresivos en dosis bajas pueden aliviar el dolor neuropático. Si tienes diabetes y sientes hormigueo o adormecimiento en los pies, no lo pases por alto. Cuanto antes se actúe,
menor será el daño nervioso y más fácil resultará recuperar la sensibilidad. La cuarta causa de ese hormigueo que sientes en los pies puede sorprenderte: las deficiencias nutricionales. Cuando careces de ciertos nutrientes esenciales, tu sistema nervioso pierde la capacidad de transmitir las señales con fluidez y se manifiesta como adormecimiento, pinchazos o calambres. Vitaminas del complejo B. Las vitaminas B, y en especial la B12 y la B6, desempeñan un papel fundamental en la síntesis de la vaina de mielina que recubre las fibras nerviosas. Sin esa recubierta protectora, las señales eléctricas se dispersan o se retrasan, causando esa sensación de hormigueo. Vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, huevos, lácteos, carne y pescado. Su deficiencia altera la formación de glóbulos rojos y degenera los nervios periféricos. Vitamina B6 participa en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Su carencia suele asociarse a irritabilidad, convulsiones y también a neuropatías. Magnesio. El magnesio es un mineral clave para la relajación muscular y la transmisión nerviosa. Cuando falta, los músculos se contraen de forma involuntaria, provocando calambres y esa rigidez que impide el paso correcto de los impulsos nerviosos. Fuentes: frutos secos, legumbres, cereales integrales y verduras de hoja verde. Deficiencia frecuente: dietas muy bajas en calorías, estrés intenso o pérdida exagerada de líquidos por sudoración. Dietas restrictivas y malabsorción. En la actualidad, muchas personas siguen dietas de moda sin supervisión profesional. Los planes que eliminan grupos enteros de alimentos pueden provocar carencias no solo de vitaminas y minerales, sino también de proteínas y grasas saludables, indispensables para la estructura nerviosa. Además, condiciones como la enfermedad celíaca, la colitis ulcerosa o incluso el envejecimiento intestinal pueden reducir la capacidad de absorción de nutrientes, dejando el organismo en déficit silencioso. Síntomas asociados: calambres y espasmos musculares, contracciones dolorosas en las pantorrillas, los músculos del pie o el muslo. Fatiga muscular, sensación de pesadez en las piernas al caminar pocos metros. Piel seca o fisuras. La falta de vitaminas del complejo B también afecta al cuidado de la piel. Trastornos del sueño, mareos ligeros y hormigueo nocturno que interrumpen el descanso. Para ilustrarlo, recordemos el caso de Paco, un hombre de 48 años que decidió probar una dieta muy baja en calorías para perder peso rápidamente. Durante semanas, solo comió ensaladas y batidos verdes, convencido de que era la vía más efectiva. A los 15 días, comenzó a notar calambres intensos al levantarse y un hormigueo continuo en la planta de los pies que le impedía concentrarse en el trabajo. Al consultar con un dietista, descubrió que sus niveles de B12 estaban por debajo de lo recomendado y que su ingesta de magnesio era prácticamente nula. Con un plan de suplementación y una dieta más equilibrada, en pocas semanas recuperó la energía muscular y desapareció el hormigueo. Recomendaciones para evaluar deficiencias: consulta médica y análisis de sangre, solicitar un hemograma completo y niveles de vitaminas B, 12, B6, magnesio, calcio y potasio. Revisión de la dieta: llevar durante una semana un registro de todo lo que comes, anotando cantidades y horarios. Evaluación de síntomas asociados: calambres frecuentes, fatiga, trastornos de la piel o del sueño. Suplementación guiada: no te automediques, emplea suplementos solo bajo prescripción o recomendación de un profesional. Cursos de educación nutricional: asistir a charlas o talleres sobre un plan alimentario equilibrado que cubra las necesidades de tu edad y actividad. Descartar o corregir una deficiencia nutricional puede ser tan sencillo como ajustar tu menú semanal y de ese modo volver a sentir los pies despiertos. Si tu médico confirma bajos niveles de alguna de estas vitaminas o minerales, actúa pronto.
Reponerlos es el primer paso para recuperar la salud nerviosa de tus extremidades. La quinta causa de ese hormigueo en los pies está en la columna lumbar, donde a veces las raíces nerviosas se ven comprimidas por una hernia discal u otras alteraciones anatómicas. Este cuadro se conoce como radiculopatía lumbar y provoca que el dolor o el hormigueo bajen desde la zona lumbar hacia la pierna y el pie. Imagina la médula espinal como el tronco de un árbol que, en su parte baja, se ramifica en raíces nerviosas para cada pierna. Entre cada vértebra lumbar existe un disco que actúa de amortiguador. Cuando uno de esos discos se desplaza o se rompe, ejerce presión sobre la raíz nerviosa correspondiente. Esa presión altera la conducción de los impulsos eléctricos y puede causar dolor lumbar irradiado, una punzada o calambre en la zona baja de la espalda que llega, a veces de forma inmediata, hasta el glúteo y la parte posterior o lateral de la pierna. Debilidad en la pierna, dificultad para mantener la fuerza al caminar, subir escaleras o incluso al levantar el pie. Hormigueo y adormecimiento, esa sensación de alfombra dormida bajo los dedos o en la planta del pie, que empeora al sentarse o al flexionar el tronco hacia adelante. Para ilustrarlo, piensa en el caso de Marta, una mujer de 65 años que disfrutaba de largas caminatas por el barrio. Un día comenzó a notar un zumbido leve en el pie derecho, como si algo se moviera debajo de la piel. Con el paso de las semanas, el zumbido se convirtió en una sensación de adormecimiento y apareció un dolor punzante en la parte baja de la espalda que no cedía con reposo. Marta creyó que era un problema de calzado o de una contractura muscular. Sin embargo, tras un mes de molestias continuas, su médico le solicitó una resonancia magnética de la columna lumbar. El estudio mostró una hernia discal en la vértebra lumbosacra que comprimía la raíz del nervio ciático. El diagnóstico precoz permitió iniciar fisioterapia específica y, si fuera necesario, valorar una descompresión quirúrgica antes de que la parálisis parcial se convirtiera en permanente. Estudios de imagen e importancia del diagnóstico precoz. Radiografía simple. Puede mostrar signos indirectos como reducción del espacio discal, pero no visualiza el núcleo herniado. Resonancia magnética. Es la prueba de elección para identificar el tamaño y la ubicación exacta de la hernia discal y evaluar la compresión nerviosa. Tomografía computarizada. En casos donde la resonancia no esté disponible o exista contraindicación, permite ver el hueso y el canal espinal. Electromiograma. Ayuda a valorar la función del nervio y diferenciar la radiculopatía de otras neuropatías periféricas. ¿Por qué es clave actuar a tiempo? Una compresión prolongada puede dañar de forma irreversible la raíz nerviosa, provocando dolor crónico o pérdida de fuerza permanente. El inicio de fisioterapia complementa el tratamiento médico con ejercicios de flexibilidad, estiramientos y fortalecimiento del core, que alivian la presión sobre la raíz nerviosa. En casos necesarios, la cirugía descompresiva tiene mejores resultados si se realiza antes de que la atrofia muscular sea severa. Si al levantarte sientes un hormigueo que va acompañado de dolor lumbar o debilidad en la pierna, no asumas que es un simple lumbago. Consulta con tu médico de cabecera o con un especialista en columna. A lo largo de estos años, he oído todo tipo de explicaciones sobre el hormigueo en los pies. Muchas de ellas son simples mitos que pueden retrasar un diagnóstico real y empeorar el problema. Vamos a desmontar 3 de las creencias más frecuentes. Mito 1. Es normal con la edad, simplemente te quedas agarrotado. Si bien es cierto que los nervios y los vasos sanguíneos pueden perder algo de elasticidad con los años, no todo hormigueo se explica con el paso del tiempo. La sensación persistente de adormecimiento, las punzadas o el cosquilleo que no ceden con un breve descanso, indican que algo está alterando la función nerviosa o el flujo sanguíneo de manera significativa. Si todo fuera normal, cumplir años, no habría diferencias entre un hormigueo pasajero tras estar sentado y otro que interrumpe el sueño o afecta la marcha. Corrección. No atribuyas automáticamente el hormigueo a la edad.
Busca la causa subyacente y trata el origen, no solo el síntoma. Mito 2. Solo los deportistas de alto rendimiento lo sufren por sobreesfuerzo. Es común pensar que el hormigueo en los pies es exclusivo de quienes corren largas distancias o levantan mucho peso, pero la realidad es que cualquier persona puede sufrirlo. Sedentarismo, malos hábitos alimenticios o una mala postura al sentarse son tan culpables como el entrenamiento excesivo. Un oficinista que permanece horas sentado con las piernas cruzadas, una persona mayor con diabetes o alguien que lleva un calzado demasiado ajustado está tan expuesto a esas sensaciones como un atleta. Corrección. Reconoce que el hormigueo afecta a distintos perfiles y que tanto la inactividad como la actividad intensa pueden desencadenarlo. Lo importante es identificar el factor específico en cada caso. Mito 3. Basta con usar zapatos más flojos y desaparece. Sin duda, un calzado adecuado ayuda, sobre todo si el origen es una compresión nerviosa por zapatos apretados. Sin embargo, si el hormigueo proviene de mala circulación, neuropatía diabética, deficiencias nutricionales o radiculopatía lumbar, aflojar el calzado será solo un alivio momentáneo. Una suela demasiado blanda o un zapato sin soporte puede incluso agravar problemas de columna o empeorar la postura al andar. Corrección. Elige un calzado cómodo y anatómico, pero no te quedes solo en eso. Combínalo con ejercicios, revisiones médicas y hábitos saludables para tratar la causa real. Desmontar estos mitos es un paso fundamental para dejar de ver el hormigueo como una molestia inevitable y empezar a tratarlo de forma adecuada. Si todavía crees en alguno de estos mitos, piensa en tu última consulta médica o en los consejos de un especialista antes de decidir que es normal y seguir adelante sin más. Hablamos de 5 causas, desmontamos mitos y te dimos consejos prácticos, pero ahora toca lo más importante, saber cuándo no debes esperar más y acudir al médico. Signos de alarma que no debes ignorar. Debilidad en la pierna o en el pie, que te impide caminar de forma segura. Si notas que un pie se arrastra o no sostiene tu peso, puede ser signo de compresión nerviosa grave o de radiculopatía. Pérdida completa de sensibilidad. Sentir que no notas nada en un área amplia del pie o la pantorrilla no es normal. Indica que las fibras nerviosas están muy afectadas. Dolor intenso y constante, sobre todo si empeora de noche o al moverte. Un dolor que no cede con analgésicos convencionales puede advertir de una neuropatía o de un problema estructural en la columna. Heridas que no cicatrizan en la planta del pie o los dedos. Si vienes de una neuropatía diabética, cualquier herida mínima puede infectarse sin que duela apenas. Cambios drásticos en la piel, enrojecimiento, hinchazón o zonas frías y pálidas, sobre todo tras caminar o al estar sentado. Indican problemas de circulación periférica. Si experimentas alguno de estos síntomas, no esperes a que pase. La consulta temprana puede evitar secuelas irreversibles y mejorar tu calidad de vida. Pruebas y especialistas recomendados. Neurología, para estudios de conducción nerviosa o electromiograma, que valoran el estado de tu red nerviosa. Endocrinología, si hay sospecha de diabetes o alteraciones metabólicas que dañen los nervios. Un buen control glucémico y análisis de vitaminas protege tu sistema nervioso. Ortopedia o traumatología, especialmente si el origen del hormigueo viene de la columna o de las articulaciones. Suelen solicitar resonancias magnéticas y radiografías. Angiología. En caso de mala circulación, para realizar eco Doppler arterial y evaluar el flujo sanguíneo de las extremidades. El hormigueo en los pies no es solo una molestia pasajera. Es una señal de tu cuerpo que exige atención. Puede ser el aviso de una arteria estrechada, un nervio atrapado, una diabetes mal controlada, una carencia nutricional o un disco lumbar desplazado. Comprender su origen es el primer paso para recuperar tu bienestar y caminar sin miedo. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas causas te sorprendió más?
¿Has experimentado alguna de ellas? Cuéntame en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otras personas que pasan por lo mismo. Si este video te ha resultado útil, dale like, suscríbete y comparte con quienes creas que lo necesitan. Así podremos seguir creando contenido que marque la diferencia en tu salud y en tu día a día. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Cuida esos pies y hasta pronto.